Pues aquí en la capilla del Hospital de Nuestra Señora de la Salud de Toledo tenemos la última charla cuaresmal dedicada a los que viven sin libertad, a los que viven en la cárcel, los que viven en esas realidades tan duras que también han sido verdaderamente momentos trágicos en los penales o en los lugares de sufrimiento en la cárcel, y que realmente con esta meditación lo que pretendemos es, y hemos tocado, ha sido que no nos falte aquellos también lugares de sufrimiento y personas que han sufrido de una manera muy especial, ¿no? En ese sentido podemos decir que si hemos hablado de los enfermos en este hospital de Nuestra Señora de la Salud, en esta capilla, si hemos hablado también de los mayores, los ancianos, ahora dedicamos a aquellos que están en los centros penitenciarios y que tienen y han tenido esa experiencia de sufrimiento y de dolor. Estuve con ellos en la noche de la Navidad celebrando la Misa del Gallo, y hoy quiero acercarme especialmente en estos momentos a todos estos lugares de dolor y de sufrimiento. Lo primero, para decir que como arzobispo de Toledo me siento cercano a vosotros, a vuestros dramas, a vuestros sufrimientos, a vuestras familias, y que procuro con esta charla cuaresmal, también dirigida a todo el pueblo de Dios, sobre todo llamar la atención y sobre todo reflexionar sobre el mundo del dolor y del sufrimiento, también en aquellos lugares donde muchas veces también la pandemia y el coronavirus se ha cebado de una manera tremenda, y donde verdaderamente han pasado momentos muy difíciles o están pasando muy complicados. El texto que he elegido es la tempestad calmada, que también es un texto de Lucas, porque he querido basarme todas las tres charlas cuaresmales en Lucas, porque es el evangelista de la misericordia, el evangelista de la parábola del hijo pródigo, el evangelista de los de Maús, el evangelista, como he comentado, también del samaritano, y también tiene este texto que es tan hermoso de la tempestad calmada. Este texto tan hermoso de la tempestad calmada que nos puede ayudar mucho, porque verdaderamente la vida, y creo que tenemos que recurrir, ha sido un momento de mucha tempestad, de mucha tormenta, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, pero pedimos al Señor que se vaya calmando esa tempestad para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios y para que encontremos verdaderamente en medio de nuestro sufrimiento esa esperanza. Son muchos los presos y presas que me escriben, tengo muchas cartas guardadas auténticamente como una reliquia de sufrimiento y de dolor, también por parte de muchos. Recuerdo también cuando iba al centro penitenciario de Cáceres, que iba bastantes veces al año. Recuerdo sobre todo cuando también era la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Recuerdo muchos encuentros, muchas realidades y una experiencia muy cercana a este mundo. Y palpaba antes de la pandemia sus grandes sufrimientos, sus grandes tempestades, muchas veces tener la sensación de que se está caminando sobre las aguas y que se hunde la vida, esa experiencia que tenemos todos de dolor y que yo quiero en estos momentos acercarme en estas charlas cuaresmales. El texto, vuelvo a repetir, es Lucas 8:22, la tempestad calmada. Cierto día subió a una barca con sus discípulos. Mirad, la vida es una travesía en barca. La vida es, los que hemos tenido también el gozo y la alegría de ir a Galilea y de estar allí muchas veces haciendo esa travesía del lago Tiberíades. Esa barca es como la Iglesia, que en medio de la tempestad sigue alentando la esperanza de sus hijos. También muchas veces las personas que viven en estas situaciones dramáticas de sufrimiento y de dolor pueden pensar que están como a merced de las olas, del viento, de la tempestad, por lo tanto a merced de no saber cómo van a terminar. Y sin embargo, Jesús va en nuestra barca, está en nuestra barca.
Él no se ha ido nunca de nuestras vidas. Nosotros podemos echarle fuera de nuestras vidas, pero Él nunca se va de nuestra existencia. Hay un texto también del Evangelio que dice que en cierta ocasión Jesús, en esa misma travesía y en una gran tempestad, Jesús se duerme en la popa del barco y le despiertan: Señor, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Señor, despierta que nos hundimos, ¿no? Este texto, que es tan hermoso, Santa Teresita del Niño Jesús lo hizo poesía en Historia de un alma, y ella escribe su experiencia también de a veces de haberse encontrado como sola, como abandonada, como en la tempestad de la vida, y como parecía que Jesús dormía en su corazón porque no le sentía, no le experimentaba, parecía que estaba lejos de su vida. Y ella en una poesía preciosa decía: hace algunos años, fijaros ahora de tiempo, Jesús se ha dormido en mi pobre barca sin vela y timón. Allí se ha dormido y aún no ha despertado. No sé qué ha encontrado en mi corazón. No he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto bregar. Tantos corazones de su amor se quejan, tantos corazones que no quieren entrar. Y dice preciosamente, sigue la poesía: si tu barca es vieja, Jesús la ha escogido. La prefiere a otras mejores quizás. Si parece que iba a hundirse, como dice el texto que vamos a leer, Él ya lo sabía. Y es Él quien la guía a puerto de paz. No he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto bregar, tantos corazones de su amor se quejan, tantos corazones que no quieren abrir. Mirad, esta es la primera clave de la tempestad calmada. Quizás muchos que vivís en los centros penitenciales, en los módulos, muchos que tenéis experiencia tremenda, si ya ha sido para todos difícil el confinamiento, el toque de queda y tantas realidades, vosotros habéis sufrido en ese sentido mucho más esa soledad, esa dureza y esa tremenda a veces tempestad que parece como que os ibais a hundir. Por lo tanto, y Jesús dice: pasemos a la otra orilla del lago. Quizás esto sea un poco nuestra vida. Tenemos que pasar a la otra orilla. A veces nos pasamos la vida con tanto en nuestro corazón, volviendo, como dice el Apocalipsis, como vuelve el perro al vómito, dice también la carta a los Colosenses. A veces nuestra vida es como volver como el perro al vómito, estamos continuamente recreándonos y dándonos vueltas. Y es importante pasar a la otra orilla. En la otra orilla está el Señor. Y a veces hay que pensar: dejemos el hombre viejo, dejemos nuestra vida de hombre viejo y vivamos en la libertad de los hijos de Dios. En ese sentido, pues sea lo que sea nuestra vida, tenemos que vivirla con Cristo, porque como decía preciosamente Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. Por tanto, Jesús dice a aquellos: pasemos a la otra orilla, no nos quedemos en la orilla, no nos quedemos como muchos cristianos o mucha gente a veces se queda en lo que podríamos decir la orilla, allí pero en la mediocridad, en las cuatro cosas, no es capaz de atravesar la otra orilla, donde nos espera siempre el Señor, como esperaba a los resucitados, en la otra orilla. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. ¿Veis? Aquí aparece también ese texto que yo decía y que estaba comentando, que algunos más de los sinópticos hablan: se queda dormido. Parece algo casi podríamos decir de una gran sorpresa, que Cristo se quede dormido. Los que hemos estado muchas veces en el lago Tiberiado y hemos atravesado muchísimas veces, sabemos que es muy normal las turbulencias. Es un lago con muchas turbulencias, es un lago complicado y difícil, y normalmente se menea mucho el barco, no digamos una barquita que sería no tan grande. ¿Por qué se queda dormido? Porque está cansado, como dice Teresita de Lisieux, y también nos puede pasar a nosotros que nos quedemos dormidos. Es decir, muchas veces en nuestra vida tenemos todos como esa experiencia de quedarnos dormidos, de estar cansados. Y ahí tenemos que escuchar mucho en esta Semana Santa y en estos momentos que intuimos que podemos vivir una situación
complicada, pero que vemos que puede estar tocando el final, el túnel, y que podemos ver algunos vestigios de esperanza y de solución para toda la humanidad que está metido en este problema tan serio y tan grave. Pues yo creo que tenemos que ver también nosotros que el Señor está siempre con nosotros, no nos deja, no nos abandona, no se cansa de nosotros, no se cansa de esperar. El gran problema que tiene mucha gente de nuestro mundo es que piensa: Dios me quiere mucho cuando todo me va bien, y Dios no me quiere nada cuando todo me va mal. Y eso no es así. Dios me quiere siempre. Cuando me va bien, para que sepa agradecerlo, y cuando me va mal, para que pida que pase esta cruz para poderla superar cuanto antes. Pero Dios siempre está conmigo, en la prueba, en el gozo, en la alegría. Entonces Jesús sigue con ellos. A veces cuando llega la tempestad es fácil olvidar que Cristo sigue en la barca de nuestra vida y de nuestro corazón. A veces cuando pasamos momentos complicados y difíciles nos puede pasar que creamos que Dios se ha esfumado de nuestra vida. Es lo que pasa, que vamos a vivir ahora en el misterio central de nuestra fe, que es el misterio pascual de muerte y resucitado, que esencialmente vamos a vivirlo como siempre, no va a cambiar nada, vamos a celebrar la Eucaristía en nuestros templos, vamos a seguir haciendo todo lo esencial de nuestra fe, que no podemos en estos momentos, porque realmente tenemos que obedecer y lo hacemos, porque es así todo el tema sanitario, pero nosotros albergamos que pronto podamos volver a una normalidad, que podamos sacar nuestros pasos a la calle y podamos volver a ver esas catequesis maravillosas que son los pasos de Semana Santa. Pero mientras tanto, lo esencial de nuestra fe lo vamos a vivir, que es la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado. Eso es lo central de nuestra fe. Si morimos con Él, viviremos con Él. Nadie nos podrá quitar el amor de Jesús, como dice la carta de Romanos 8. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? La angustia, la persecución, el peligro, la espada, el hambre, en todo aquello vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por tanto, esta es la imagen que estamos meditando hoy, dirigida a esta última charla cuaresmal a los que viven en los centros penitenciarios, en Ocaña, al cual he ido no hace mucho, y en tantos y tantos lugares de sufrimiento y de dolor. Todos sufrimos también y todos estamos movidos en estos momentos de sufrimiento. Y el gran peligro es pensar que en estos momentos Dios se ha ido, se ha retirado, se ha ido de vacaciones, ya no está con nosotros. No es verdad. Dios está siempre con nosotros. Y ahí en esa escena podemos contemplarla, un mar, empieza allí las olas, unos hombres con Jesús que está en la popa, como decía antes, y se queda dormido Jesús. Es algo realmente impensable, pero es así. Significa que era un hombre Jesús muy equilibrado, como verdadero Dios y verdadero hombre, pero en su humanidad era una persona equilibrada, porque es capaz de, en su paz y de tener esos momentos, ¿no? Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro. Esto es un poco la situación de cada uno de nosotros. ¿Quién nos ha sentido en peligro en estos momentos? ¿Y quién que está viviendo momentos en tantas dificultades, quién nos siente en su corazón ese peligro? Ese peligro. Estamos como amenazados continuamente. Nos amenaza el virus, nos amenaza la falta de salud, nos amenazan los problemas, pero también nos amenaza muchas veces, como en este caso, esa tormenta que allá en el lago Tiberíades, como una borrasca, parece que estaba y ponía todo en peligro. Ponía todo en peligro, ¿no? Se va ardiendo allí, parece como que la barca es como una especie de juguete y que parece que el mar se lo va a tragar. Yo me acuerdo que hace unos años hicimos una hora santa en el lago Tiberíades, una noche cercana a la Navidad, no sé si era en enero, íbamos ya pasada la Navidad, pero todavía estaban los primeros días del año. Y recuerdo que cuando llegamos allá, llegamos al lago Tiberíades, teníamos contratadas unas barcas que no eran muy grandes, éramos un grupo relativamente numeroso. Y recuerdo que no pudimos, porque estaba
la barca, yo cuando la vi llegar, digo, y esta se hunde, y me acordaba de este pasaje del Evangelio, porque auténticamente era una especie como bailar las dos barcas que venían, porque éramos un grupo numeroso, entonces ahí las dos barcas y dijimos, no podemos subir, es que no podíamos ni siquiera entrar en el barco, ¿no? Era una situación tremenda, ¿verdad? Por eso, en ese sentido, es lo que le ocurre, y también lo que ocurre en nuestra propia vida. Todos tenemos muchas tormentas en nuestro corazón, muchos momentos de abatimiento, muchos momentos que pensamos que nos hundimos, muchos momentos que pensamos que nuestra vida no tiene solución. Ellos, acercándose, le despertaron. Es decir, cuando estamos pasándolo mal, ¿qué despierta al Señor? El grito, la oración, el llanto, el dolor, todo eso conmueve al Señor. Es decir, cuando muchas veces también en nuestra vida lo experimentamos, ese sufrimiento y ese dolor. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, infunde respeto. Señor, experimenta en su vida ese sufrimiento inmenso, lo experimenta y ese grito. También Cristo gritó en la cruz, dando un fuerte grito, expiró. Entregó el Espíritu, que dirá San Juan. Por tanto, aparece ahí esta idea, que se acercan a Él, que estarían cerca, ¿no? Y le despiertan. Maestro, nos hundimos. Fijaros, no presentan más que sus necesidades, ¿no? Cuánta gente se hunde a veces en el dolor, en el sufrimiento, en el sinsentido de la vida, en el alcohol, en la droga, en tantos paraísos que nos habían verdaderamente prometido, y estamos en un mundo realmente que no encuentra esperanza y que se hunde en el mar embravecido de la vida. ¡Cuánta gente! Maestro, nos hundimos. Qué bonita oración, ¿verdad? Cuando estés pasando en tu vida momentos complicados y difíciles, que nos toca a veces pasarlos, Maestro, que nos hundimos, que esto pinta mal. Cuánta gente vive esa realidad, cuántas veces hay gente que se mete en el mundo de la droga, del pecado, en el mundo del alcohol, en el mundo de la violencia, en el mundo del sinsentido, ¿no? Me comentaba a mí una vez alguien que acabó en la cárcel, y me comentaba, mi vida ha sido como un tener de todo eso, y cuando he atravesado este túnel, en el túnel de la vida, y me he metido donde no debería, cuando he salido no me quedaba nada. He destrozado mi familia, mi salud, mi vida, lo que más quería, todo lo he perdido ante paraísos ofrecidos que no eran tal paraísos, sino que tenían olor a muerte y a dolor y a sufrimiento, ¿no? Aparece esa realidad tan tremenda que tenemos. Maestro, nos hundimos. Díselo tú muchas veces al Señor. Cuando tengas en tu vida esa experiencia de dolor, Maestro, nos hundimos. Cuando llegue un momento de dolor, Maestro, y sentirás que Él está cerca. Maestro, nos hundimos. Por eso dice, Él, habiéndose despertado, increpó el viento y el oleaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. Fijaros en algo que descubre la bondad del corazón de Jesús, pero también la sabiduría. ¿No os habéis fijado que Jesús lo primero que hace es no increpa a los apóstoles, no les culpabiliza, no les dice que son todos unos llenitos de miedo, que no tienen fe, que son unos... No le dice eso. Primero, el Señor se acerca y les cura del miedo, en el sentido de que va a amainar el viento, le da solución a veces. Es curioso esto, porque podía haberle dicho, anda, venid para acá, si soy uno, verás cómo lo voy a hacer yo. Pasa que vosotros no habéis fijado en mí, porque nunca el Señor culpabiliza, nunca el Señor angustia. Por eso hace que se calme la tempestad. Tiene este gesto precioso de calmar la tempestad. Hace ese milagro maravilloso. Pero es lo primero que hace, porque conoce el corazón humano y sabe de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, y sabe
de nuestras dificultades y sobre todo sabe de nuestra pequeñez. Fijaros, por ejemplo, cuando uno plantea la Cuaresma que estamos viviendo, como estamos subiendo a Jerusalén, vosotros imaginaros qué distintas maneras hay de subir a Jerusalén para el piadoso israelita, para el hombre de Dios. Hay muchas maneras de subir. Por ejemplo, ¿cómo sube a Jerusalén los apóstoles? Si os habéis fijado en algún texto que aparece en Cuaresma, pues buscando quién es el más importante y quién le va a colocar el Señor y quién va a tener más poder y quién va a ser el más importante y quién va a aplastar a los otros. En el fondo era eso. ¿Cómo sube también con ellos la madre de los Zebedeos? Pues igual buscando un enchufe. Te traigo aquí a mi hijo, a Santiago y Juan, pon uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ¿cómo sube también esta mujer? Pues buscando también en cierta manera que el Señor le diese lo que ella pedía, es decir, en cierta manera lo que está buscando es su complacencia, ¿no? ¿Cómo sube un israelita piadoso a Jerusalén? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Sube con fe y con alegría, pero también sabiendo desear la paz a Jerusalén, porque es la ciudad que tiene más sufrimientos, ¿no? Cuando vas a Tierra Santa te cuentan los guías que cuando Dios intentó dar 10 partes de belleza al mundo, 9 de esas partes de belleza se las dio a Jerusalén y una al resto del mundo. Y cuentan también en el argot de esto que cuando Dios hizo el sufrimiento también hizo 10 partes y 9 se las dio a Jerusalén y solo una se las dio a la humanidad. O sea que lo que ha sufrido Jerusalén, por eso subían al templo diciendo qué alegría, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor te deseo. Tanto bien, fijaros las subidas que hay a Jerusalén, cómo suben los apóstoles, cómo sube la madre de los Zebedeos, cómo suben el piadoso israelita, cómo sube el rey David, por ejemplo, que también tiene una subida y va haciendo piruetas en el arca de la alianza y va cantando y se ríen de él, pero no me importa. ¿Cómo sube Jesús? Pues a entregar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por amor. Él sube, es consciente, pero sube para entregar la vida por amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús sube precisamente de esa manera, ¿no? Sube verdaderamente de una manera total. Nadie me quita la vida, la entrego porque quiero. Nadie me quita la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Por tanto, Jesús lo que hace es increpar, lo que hace es solucionar el problema, ayudándole, lo que hace es que la tempestad y vuelva la calma. Y luego ya se dirige, en segundo momento, a los que estaban en la barca. Y le dice el Señor, tan bonito, ¿dónde está vuestra fe? Es una pregunta. Jesús respondía muchas veces preguntando. Quería que nos hiciésemos interrogantes en el corazón. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza en Dios? Mirad, me decía una vez una religiosa monástica que la mayoría del sufrimiento de nuestra vida del futuro son por cosas que luego nunca ocurren. Pero sufrimos como si la hubiésemos ocurrido. ¿Cuánto sufrimiento nuestro está en el futuro que luego nunca sucede? Sucederán otras cosas, que a lo mejor peor, pero esas por las cuales hemos sufrido y estamos preocupados, luego no suceden, no suceden. Y sin embargo, cuánto sufrimiento hemos tenido por cosas que luego nunca sucedieron. Por eso Jesús le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados, ¿quién es este que conmina los vientos y al agua y lo obedece? Mirad, ante una situación como la que viven tantas y tantas personas que viven en los centros penitenciarios sin libertad o que viven en tantos lugares de sufrimiento o que viven verdaderamente dramas auténticos, ¿no? Uno puede plantearse, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está el Señor? Y el gran descubrimiento de nuestra vida es saber que nunca está más presente Dios en mi vida
que en su aparente ausencia. Eso lo decía preciosamente nada más y nada menos que San Juan de la Cruz. A veces la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia. ¿Sabed lo que hace el Señor con nosotros? Cuando tengamos estas dificultades de fe, lo que hace una madre con su niño pequeño. ¿Habéis visto alguna vez a una madre enseñar a andar a un niño? Yo lo he visto muchas veces. Mi familia, pues el niño cuando tiene que empezar a dar los primeros pasos, la madre se pone detrás, no se pone delante, pues el niño no anda. Y la madre le va diciendo, anda, anda, ve hacia la silla, y el niño se va a caer. Y cuando se va a caer, le dice la madre, que estoy aquí, no te preocupes, que no te vas a caer. Y en esa confianza acaba andando. Pero es verdad que tiene que descubrir que hay alguien que está detrás de su vida, pero que también tiene que caminar, porque el Señor también quiere que nos fiemos de Él. Decía San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Yo sé de quién me he fiado. A veces nos falta esa confianza en Dios. Y esa confianza, que es verdad que cuando uno está sufriendo mucho, no está para muchas lindeces espirituales. Cuando una persona se está muerto un ser querido, cuando te han dado una noticia trágica, cuando tienes una muerte difícil, no puedes. Y a veces lo que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor nos va a responder, ¿para qué? Porque para los que aman a Dios todo les sirve para su bien, y lo entenderemos más tarde. Tendremos que pasar por esa noche oscura, quizás, por ese sufrimiento de dolor, por ese ver como que al fondo está la luz, pero hay que atravesar como dice el Salmo del Buen Pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Y quizás tengamos que descubrir todo lo que dice también el Salmo del Buen Pastor. Tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. ¿Qué acompañan los días de tu vida? La misericordia del Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y esto para nosotros pues es precioso, y esto para nosotros tiene una maravilla grande, ¿no? Porque fijaros, si leéis el texto, que os aconsejo que lo leáis, ante la pregunta de Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Que es la pregunta que nos hace siempre el Señor. Nos podría decir, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra esperanza? ¿Dónde está vuestra caridad? Que es lo esencial de la vida cristiana, las virtudes teologales. ¿Dónde se encuentra tu fe? ¿Dónde se encuentra tu esperanza? ¿Dónde se encuentra tu caridad? Pero ellos se llenan de temor. Un temor lleno de maravilla, porque ven la maravilla de que estaba aquello que se tragaba y de pronto empieza la bonanza, como cuando en nuestra vida dejamos entrar a Dios. Poco a poco Él va solucionando las cosas, aunque a veces nos cueste y aunque a veces nos cuesta aceptar, sobre todo cuando las cosas no suceden como nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Quién es este que combina los vientos y el agua y lo obedecen? ¿Quién es este? O sea, decir, es la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros. Mirad, cuando Dios entra en una persona, en una vida, en una familia, cuando se solucionan la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque Dios no es un aguafiesta, es la fiesta de la vida. Y si nosotros le dejamos, Él va creando en nosotros esas maravillas de su amor, que es verdaderamente ayudarnos en todo. A veces, aparentemente, al principio, Dios parece que nos implica en los problemas. Y cuando estamos implicados parece que lo complica y después lo soluciona, lo simplifica. Eso es una experiencia que tienen ellos también. Le implica ir a atravesar el lago, en la barca les implica, después le complica, una tormenta, oye, nos has metido aquí, sabías que te podía estar mal, menudo lío nos has metido, y después lo simplifica el Señor, vuelve la bonanza. Y así pasaremos nuestra vida, de noches en noches, de vigilias en vigilias, como dice San Agustín, hasta llegar a la madre de las vigilias, que es la de la vigilia de Pascua, la madre de las vigilias, y de allí llegaremos al cielo, porque todas las grandes obras del Señor se han hecho en la noche de la creación, la noche del Éxodo, la noche de Navidad, la noche de Pascua. Y en esas noches que hacemos y que vivimos, atravesamos la noche, aunque tengamos a veces miedo, que es normal que tengamos miedo, que es normal que a veces nos cueste fiarnos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos experiencia en nuestra vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Pero mirad, si nosotros tuviésemos
que mirar nuestra vida con Dios, diríamos todos, qué bien nos ha tratado el Señor. Qué bien nos ha tratado el Señor, de verdad. Yo siempre recuerdo cuando a Policarpo, San Policarpo, discípulo de San Juan, discípulo de evangelista, le van a matar y le dicen, Policarpo, habla mal de ese Jesús, deja ese Jesús, no ve que te ha traído más que complicaciones. De Policarpo, si llevo tantos años sirviéndole, nunca me ha fallado. Amigo que nunca falla, nunca. Le voy a fallar yo ahora para un... Y muere mártir, porque él sabe y tiene la convicción de que el Señor nunca la falla. Qué bien nos trata el Señor, no así el mundo, no así los hombres. Como dice tan bonito ese salmo, prefiero caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Es verdad, Dios nos trata muy bien, Dios nos comprende. A veces la gente no tanto, y a veces siempre puede haber personas que se aprovechen de nosotros. Y tenemos que vivir también todo eso con paciencia y con una actitud siempre del corazón. Pues yo terminaría, como he hecho en todas estas charlas cuaresmales que he tenido para los lugares de dolor y de sufrimiento de nuestra archidiócesis de Toledo, para todas aquellas personas que han sufrido, enfermos, dedicamos una meditación con el buen samaritano, los mayores con Simeón y Ana, y ahora dirigiéndome especialmente a los que viven en los centros penitenciarios, en aquellos que han sufrido doblemente de sufrimiento y de dolor. Ha sido una confinación muy larga, un confinamiento muy largo, con muchos problemas, más de lo normal que ya tienen, por supuesto, que tienen que estar porque están cumpliendo con la justicia y tienen que hacerlo, ¿no? Pero cuántos sufrimientos y cuánto dolor añadido en estos momentos. ¿Y qué queremos, qué os diría yo en estos momentos de vuestra vida? ¿Qué os dice vuestro pastor, vuestro obispo? ¿Qué os dice? Pues primero y fundamentalmente os quiero decir que estamos con vosotros, que hay en la misma diócesis, archidiócesis, en todas tenemos un secretariado de pastoral penitenciaria, y que sé que van a vosotros un capellán, sacerdotes que os ayudan. Acudid a ellos, no tengáis miedo de abrir vuestro corazón. La Iglesia es madre siempre y siempre os comprende. Y cuando a veces tengáis la sensación de que nadie os hace caso, de que todo el mundo pasa de vosotros, pues tenéis siempre esa ayuda hermana y amiga de lo que significa la pastoral penitenciaria, en lo que significa tantos y tantos hombres y mujeres que acuden. Yo acudía en unos cuantos momentos al año en el centro penitenciario de la anterior diócesis, aquí igual. Ya estuve también, por supuesto, en el Día de la Merced, he estado también en la noche de Navidad, un día tan difícil y tan complicado para todos, ¿no? Sobre todo las personas que están sufriendo y están en soledad. Y ahí he estado celebrando la Eucaristía con vosotros. Pues seguiremos en contacto y tendréis siempre en mí una ayuda y una persona que está dispuesta a escucharos. Y a través mío también de la archidiócesis tenéis esta pastoral penitenciaria con los capellanes y también, como no, con ese voluntariado, esos laicos, hombres y mujeres, o vida consagrada, religiosos y religiosas, que están a vuestro lado y que os ayudan. Lo segundo que os diría, acudid mucho al Señor, leed la palabra de Dios, leed el Evangelio, pero acudid mucho al Señor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Acudid al Señor. Y acudid mucho a su palabra, eso tan hermoso que dice un texto, creo que es de Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Señor de los ejércitos, acudid mucho a eso, no tengáis miedo de acudir al Señor que está siempre y que nos acepta incondicionalmente, ¿no? Cuando yo a veces hablo con un chico, una chica, y me dice, mi madre o mi padre son los incondicionales, los que están siempre allí. Pues digo, eso es también el Señor para cada uno de nosotros, es el incondicional, el que está siempre de día y de noche. Si, dice un salmo precioso, si subo al monte, si subo a lo más alto, allí te encuentro, pero si bajo al abismo, allí estás tú también, en el abismo de nuestras miserias, de nuestros problemas, de nuestros crímenes, de nuestras dificultades también. Podemos encontrarnos con la infinita misericordia de Dios, que quizás sea el único que nos comprende y quizás sea el único que está ahí a nuestro lado.
Es por eso qué hermoso este salmo. Si subo a la montaña alta, si subo a la cumbre, allí te encuentro, pero si bajo al abismo, también te encuentro. Cuánta gente vive en el abismo, en el sufrimiento, en el dolor, en el sinsentido, en la sin esperanza, y por eso a veces no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Por eso es tan importante recuperar en nuestra vida el sentido de la fe. Yo digo que las personas que no tienen y no viven con fe es como el que le regalan un gran coche y no sabe conducir. Quien no tiene fe se le ha dado la vida, pero no sabe qué hacer con ella. No tiene las reglas de conducir de la vida. Y por eso, a saber dónde puede terminar uno, le puede pasar como al hijo pródigo que se marcha de la casa del padre y acaba comiendo la algarroba de los cerdos, es decir, lo más bajo. Cae en lo más bajo que puede caer cuando uno se aleja de la casa del Padre, cuando uno se aleja de Dios. Por eso lo segundo que os diría, acudid mucho al Señor, la palabra, la Eucaristía de cada domingo, acudamos al Señor, la confesión, si tengo en mi corazón algo que me remuerde en la conciencia, al Señor perdona. No existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Le decía el Papa Juan Pablo II precisamente a los sacerdotes en Inglaterra, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Dios es más grande que nuestros pecados y perdona siempre y está por encima muchas veces de nuestras oscuridades y nos ayuda siempre a salir de esa noche oscura. Por eso el Señor, cuando yo me voy a confesar, me tiene más en cuenta a mí que mis cosas malas o buenas que haya hecho. Eso el Papa Francisco lo repite mucho, por eso nos dice preciosamente a los confesores y a los sacerdotes, perdonad, sed comprensivos en el sacramento de la penitencia, no torturéis a las almas. Es una frase muy dura que quizás en un contexto de argentino o latinoamericano puede parecer, pero es verdad. La gente cuando acude a recibir el perdón necesita descubrir esa misericordia infinita de Dios y probablemente solamente encontremos esa profunda misericordia y aceptación en ese perdón de los pecados a través del sacramento de la confesión y de la reconciliación. Y por último, y termino, y tercero cosa que os aconsejaría y que siempre os puede ayudar en estos momentos, y que lo digo siempre, tened un corazón también agradecido, aun en medio del infierno, que a veces es el sufrimiento humano, en medio de vuestro dolor, a veces que es casi, y de una manera parece que no se consuela uno con nada, en medio a veces de tantos remordimientos y de tantas culpabilidades, ¿no? Pues acudid también agradeciendo. ¿Por qué? Porque la persona que sabe agradecer, aunque sea lo mínimo, ha encontrado el camino de la paz y de la alegría. Me puedo pasar toda mi vida quejándome porque no tengo salud, pero puedo dar gracias porque todavía estoy vivo y está controlada mi enfermedad, por ejemplo. Puedo pasarme toda mi vida quejándome que poca fe tengo, pero puedo dar gracias a Dios porque todavía siguiendo la Eucaristía y sigo pidiendo perdón y sigo orando, ¿no? Me puedo quejar pues porque tengo no muchos medios ni mucho dinero, pero puedo dar gracias a Dios porque tengo algunos amigos que son incondicionales y que no me buscan precisamente por el dinero, porque no lo tengo, me buscan por otras realidades, ¿no? Me puedo pasar la vida quejándome por tantas cosas y no agradecer nunca al Señor por tantas cosas como he recibido de su amor, ¿no? Por eso yo creo que lo que quería terminar era alentando la esperanza y dando la bendición. Voy a terminar estas charlas cuaresmales que he dado a estos 3 lugares de sufrimiento, todas desde la capilla del Hospital de Nuestra Señora de la Salud de Toledo, pero que he querido mirar de una manera con corazón de buen samaritano a los enfermos, la primera charla cuaresmal, la segunda he querido mirar con unos ojos de misericordia a los ancianos, a los mayores, a nuestras residencias de mayores, también con corazón de buen samaritano y sobre todo con la sabiduría que desprenden nuestros mayores y que tenemos que cuidar como las niñas de nuestros ojos, que dice un salmo también. Y por último,
he querido también entrar con vosotros, que me dejéis entrar a compartir con vosotros vuestro sufrimiento y vuestro dolor, y también desde la esperanza, desde la fe y desde la caridad. Por eso quiero terminar también con la bendición para todos. Como son, el obispo bendice con 3 cruces, pues son las 3 cruces que yo quería bendecir. La cruz primero para nuestros enfermos, la cruz para nuestros mayores, la cruz también para los que viven en ámbitos sin libertad, donde verdaderamente han sufrido y sufren tremendamente el sufrimiento, y donde también la Iglesia, que quiere ser para todos un recinto de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando, pues también yo creo que en estos momentos esta bendición quiere ser, y la voy a hacer así como ha estado la conferencia y las charlas, y estas charlas cuaresmales sentado, quieren ser un aliento en vuestro dolor, una oración de amigo, de padre y de pastor por cada uno de vosotros, de todos, y sobre todo un decir que a pesar de todos, nosotros tenemos que seguir mirando, que mirando al Señor, nuestra vida se reviste siempre de esperanza. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que vivamos con gozo en medio del sufrimiento y de dolor una feliz Semana Santa, un feliz Triduo Pascual. Gracias por estar ahí y contad siempre conmigo.